Vamos a hacer un video bien bonito hoy. Están los chicos trabajando. Es un día precioso. Hoy es 1 de mayo del 2021. El año pasado nosotros salimos el 1 de mayo. Es un día hermoso. Está desde la terraza, pues se ve el mar. Y estamos allí. Estamos en un día precioso. Entonces, está un obrerito trabajando hoy en sábado, normalmente es Shabbat. Justamente las cosas se conectan, quería hablar sobre eso, sobre el trabajo del Shabbat. Entonces, porque nosotros no practicamos el judaísmo desde su. Entonces, queríamos hablar de eso, ¿por qué? Porque resulta que nosotros quería hablarle de eso que pasó con el Mesías, pero para eso necesitábamos decir una frase que la dice el apóstol Pablo, que es muy importante, y el apóstol Pablo dice: bienaventurado el varón, ¿ya? Varón es el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, ¿ya? Entonces, ¿quién es el varón que no se condena a sí mismo en lo que aprueba? ¿Ya? El varón que no se condena a sí mismo en lo que aprueba no dice bienaventurado el hombre que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Habla del varón. El varón que no se condena a sí mismo en lo que aprueba es un varón. Esa es la diferencia entre el hombre y el varón. Que son dos, es que el hombre tiene 4 patas y el varón tiene 5 manos, o que no. Es el pensamiento de Adán en un hombre, porque usted sabe que nosotros quedamos después de la venida de Adán, nosotros quedamos en este cuerpo. Y el pensamiento de Adán pues está siempre con nosotros, o el Adán siempre está a nuestro lado, pero no lo ve que es ese Adán celestial. Por eso es que está el primer Adán y el segundo Adán, y el primer Adán siempre lo acompañó el segundo Adán. Y cómo se ve, pues en los varones que no se condenaron nunca a sí mismos en lo que aprobaron. Por ejemplo, Moisés, Daniel, Salomón, Abraham, todos los patriarcas, David, todos nuestros, desde Set hasta Juan Bautista, hasta hoy hay varones que no se condenan a sí mismos en lo que aprueba. Porque ¿qué es lo que hace que un varón no se condene a sí mismo en lo que aprueba? El conocimiento de las cosas del Señor. Eso es lo que hace que un varón no se condene a sí mismo en lo que aprueba. Porque si tú no conoces la palabra del Señor, o si no tienes esa amistad, digámoslo así, que tenía Abraham, que tenía Moisés, cada uno de ellos, esa amistad es una amistad tan fuerte que hasta el Eterno dice: no dejaré de consultarle a Abraham lo que voy a hacer. O a David, a pesar de todo lo que pasó, es un hombre de acuerdo a mi corazón. Entonces, eso es una amistad que se crea con el Eterno. Es una amistad, es una conexión. Es la amistad con tu Padre. Por eso es tan importante la amistad. Porque una verdadera amistad, dice el rey Salomón, es tan valiosa o más valiosa a veces que un hermano, porque es un hermano y a la vez es un amigo. O sea, es un doble valor. Imagínate un amigo que se convierte en tu hermano, y un hermano que a la vez de ser tu hermano es tu amigo, pues es maravilloso. Entonces, eso ha sido el Mesías para cada varón que nunca se aprobó a sí mismo en lo que aprobó, que nunca reprobó lo que aprobaba. Por eso es bienaventurado el varón que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. El Mesías, hubo ahí un conflicto que hubo en Shabbat, porque el Mesías curó un hombre cualquiera. Vamos a hablar hoy, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo.
A mí me gusta mucho ese ejemplo. Todos los ejemplos de lo que hizo el Mesías son maravillosos porque cada uno quiere decir muchas cosas y cada uno lo puedes meter en los contextos. No puedes sacar la Biblia del contexto, pero sí para enseñar puedes tomar una enseñanza de lo que está escrito para ciertos contextos. Por ejemplo, hoy en el Shabbat, el chico que estaba en la sinagoga, que tenía la mano seca, ¿ya? Este es un milagro que se llama el milagro del religioso ateo. Es un religioso, ¿sí? Que él hace todo, él conoce todo de la Torah, absolutamente todo, se conoce todas las leyes de Moisés, se conoce... ¿Por qué te hablo de este milagro? Porque este milagro sucedió en la sinagoga, no sucedió fuera de la sinagoga. O sea que el que estaban en la sinagoga era pueblo realmente judío. Entonces, este hombre era religioso porque estaba allí, pero de esos religiosos que lo conocen todo, absolutamente todo, conocen todas las leyes, conocen todo, inclusive le buscan caminos a la fe. ¿Ah? Esos son los, no es malo, no es malo, porque la fe, cuando la gente no tiene fe, Adán está comprometido a buscar alternativas a la gente para hacerla vivir o para hacerla tener bienestar. Pero en estos casos tan profundos del conocimiento de la palabra del Señor, es muy complicado. ¿Por qué? Porque él estaba en la sinagoga, se supone que es un hombre de fe, que es un hombre que no pone en tela de juicio los milagros, y entre los rabinos, pues se sabe que entre los rabinos y Yeshua, el Mesías, era un rabino, ¿no? Es un rabino, no era porque es, ¿no? Nunca ha muerto, no se mata la vida. Entonces, él le dice, él se conoce toda la Torah, conoce todo, conoce absolutamente todas las leyes, pero sin embargo le lanza esta pregunta al Mesías. Él tenía su mano seca, pero se la lanza de una forma pragmática. Le dice, si tú quieres me puedes sanar. O sea, no, es ese orgullo, es esa soberbia de que lo sé todo, lo conozco todo, pero no tengo por qué pedirle nada al Mesías, porque si yo no me puedo sanar, porque tengo que pedírselo al Mesías. Justamente, por eso a veces no nos sanamos a nosotros mismos, porque nosotros dependemos los unos de los otros. Dependemos del amor del uno al otro, y eso es humildad entre nosotros. Por eso es que acá nos inclinamos los hijos de Isaac a José, sí, y que los de Ismael se inclinan a Ismael. ¿Por qué? Porque es cuestiones de respeto, de primogenituras y de cosas sagradas que están escritas. Entonces, inclinación es respeto, no es sumisión. Entonces, le dice, si tú me puedes sanar. Y el Mesías le responde también pragmáticamente, le dice, pues si usted puede creer, mijo. Ya, el Mesías no le dice, claro, venga, lo sano, listo, ya está. A esa, no. El Mesías le responde de la misma manera. Le dice, si usted puede creer. Ya. Entonces, ¿y por qué le hablo de él? Porque eso fue en Shabbat. Eso fue en la sinagoga. La sinagoga era en el Shabbat, que ellos se reunían en el templo y hacían estas cosas. Entonces, para él no quedar mal con todos los demás y que todos los demás lo estaban viendo y que hay que dirigirse a ese falso Mesías y dirigirse a ese, pues no. Mejor pues le lanzo ahí una pregunta como para burlarme de él, porque primero tendría que romper el Shabbat para curarme. No, y él dice que es hijo de una judía, y la familia judía guarda el Shabbat. Segundo, dice que pues aquí no lo puedo hacer, yo tampoco me voy a poner en tela de juicio, que tal que y después me echen de la sinagoga. Todas esas cosas es cuando un varón no está preparado para no condenarse a sí mismo en lo que aprueba. El Mesías sí es un varón entre aquellos patriarcas y maravillosos Adanes que han llevado el planeta de triunfo en triunfo. El planeta, no hablo del mundo, el planeta, porque en el mundo el Mesías no tiene ni una almohada. En el mundo, ¿sabes quién creó ese mundo? Él ha vencido ese mundo. Pero en el planeta es del Mesías y todo es del Padre Celestial, pero el planeta es un planeta de las herencias mesiánicas del Mesías. Entonces, él le dice, pues si usted puede creer, entonces el chico toma una decisión,
Porque él tiene una necesidad, él tiene una mano seca, no puede trabajar. Hoy es 1 de mayo, él no puede trabajar, él no puede, tiene problemas, solamente tiene que estar en la parte religiosa. Porque de resto, o sea, es grande en la parte religiosa, pero no puede laborar en el resto de las cosas porque tiene su mano seca, ¿ya? Entonces, ¿qué le dice él? Creo, ayuda mi incredulidad. O sea, yo creo, es honesto, eso es justicia. ¿Ah? Es decir, mira, yo creo, pero tengo una parte de mí que es incrédula. Y eso es honestidad. Y entonces el Mesías es tan hermoso que le dice, estira la mano. Es un milagro que sucede entre los dos. Es uno de los milagros más hermosos. Pues de todos los milagros son hermosos, pero este es porque trabaja el humanismo pragmático, un poco ateo. A la vez está el religioso que sabe mucho, pero que no osa, no se atreve. Aquel que cree que todo lo conoce, pero hay algo que él dice, de pronto, ¿qué tal que me la sane? Entonces, es un milagro que sucede entre dos. Entonces, y si tú ves es cortitico, entonces le dice, ¿es que tú puedes sanarme? Le dice el Mesías, si tú puedes creer. Le responde, creo, ayuda a mi incredulidad. Y le responde el Mesías, tira la mano. Entonces, él la estira. O sea, es una cuestión de decisión. Es un diálogo donde los dos son llevados. El Mesías no se deja manipular porque está en la sinagoga, que porque es Shabbat, que porque es lo otro, no. ¿Tú quieres ser sano? Pues toma el riesgo. Toma el riesgo de romper con muchas cosas que no te dejan ser sano. Hay cosas que es un Shabbat, ¿ya? El Shabbat de los judíos, maravilloso, y ojalá que lo sigan celebrando toda la vida. El problema con nosotros los mesiánicos no es el Shabbat en sí mismo, es el día en el que se celebra Shabbat. No es el Shabbat. El Shabbat es de Génesis, porque el mismo Padre Celestial tomó 6 días que trabajó y dedicó un día para descansar. El 7º día descansó. Pero ahí no existía ningún calendario, ni romano, ni egipcio, ni calendario azteca, ni calendario maya, ni calendario judío, nada. El Mesías se tomó 6 días y un día reposó. Entonces el Shabbat es una institución tan patriarcal como el Eterno mismo, como la creación misma. Entonces nuestro problema con el mesianismo no es el Shabbat, porque el Shabbat es real. Y es importante para el Padre, lo ha hecho. A nivel científico, inclusive, Ari, si lo vamos a hablar a nivel de ciencia, pragmáticamente, el cuerpo se reposa de sus actividades, porque nosotros dicen que somos el pequeño cosmos y vamos a explicarlo científicamente. Entonces, nos reposamos un día a la semana. Pero el Shabbat, que quede claro, es una institución creada por el Padre Eterno. El problema de los mesiánicos no es el Shabbat, es el día en el que se celebra Shabbat, que le han puesto que es el sábado, ¿ya? Ese era el problema que tenía el Mesías con el pueblo, con su pueblo, que es su pueblo, que es su casa. No era el problema del Shabbat, era el problema del sábado, porque Herodes seguía el calendario romano. Y el Mesías no estaba de acuerdo con que ya el pueblo de Israel estaba sometido, y el pueblo, sobre todo el judaísmo, ¿no? Porque el Mesías, había israelitas que no practicaban el judaísmo, estaban en las sociedades secretas, escondidas dentro de las sociedades de los romanos, en esa época los grecos y los corintios y los no sé qué, los sirios, ellos están escondidos en todas partes. Eso es lo que hablamos de las 10 tribus. Pero siempre hay 2 tribus que siempre son las que llevan del bulto, que son las tribus que reivindican a Jehová. Por eso las amamos y las queremos. Y lo que acaba de pasar al 29, allí, ayer 30, perdón, en Israel,
es con los moradores de Israel. Eso es otra historia que no quiero hablar de eso, pero lo sentimos por los rabinos y hoy les mandamos un abrazo y un beso muy grande a nuestros grandes rabinos de Israel. Y ellos saben cosas que no se ventilan públicamente porque son los secretos del rabinato. Breve. Entonces, el problema que tenía el Mesías era ese. O sea, ¿hasta cuándo vas a vivir esclavizados de eso? ¿Por qué le has puesto al día de mi padre, al día del Shabbat, al día del Shabbat de mi padre, y le pones un sábado romano? Porque el romano dice que es el sábado. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que hacer eso? ¿Ya? Entonces, el Mesías es más libertador y más rebelde contra la serpiente. Es un judío de verdad que nunca fue ni una gota esclavo de la serpiente ni de nada. Entonces, pero no fue anarquista. Es que se puede ser rebelde sin ser anarquista. Entonces, acuerda que él hablaba con publicanos y hablaba con romanos, y él sabía que los judíos estaban escondidos, los laicos estaban escondidos en las sociedades secretas romanas, corintias, gálatas, todas eso que él mandó a Pablo. Ese es el ministerio del apóstol Pablo, las sociedades secretas, los hebreos escondidos en las sociedades secretas. Ese es el ministerio del apóstol Pablo. Esa es la diferencia entre el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. El apóstol Pablo está dado para el judío que está escondido. ¿Ah? Por eso todas esas cartas para el judío que está en las sociedades secretas escondidas. Por eso que tú digas que las sociedades secretas todas son satánicas y todas son de no, señor. El Mesías también tenía su sociedad secreta en el desierto, y era hermosa, y la hizo con las 12 tribus de Israel y con 12 representantes de cada una de las tribus de Israel, y él era el número 12 en un momento en el que Judá va y vuelve de detrás del velo, que pasan otras cosas, que es otro asunto. Entonces, el Mesías en un momento forma los 12, cuando él llega, forma los 13. Después pasa lo que pasa con Judá, que es Judá, no Judas el traidor, eso es una mentira. Judá, eso es un asunto que el Mesías hace con sus pelados a niveles de sociedad secreta, y él son sus cosas que están escritas en la Torah, y esas son las perlas escondidas o las perlas secretas que están en la Torah. Entonces, Judá es muy importante, y por eso dicen que Judas el traidor, Judas, porque es para burlarse de Judá y de la tribu de Judá y de Judea, donde nace el Mesías y donde viene David. Es para burlarse de todo eso, y eso hay que echarle tierra, porque eso no sirve para nada, y eso es lo que hablaba el apóstol Pablo. Todo lo tengo por basura, porque el apóstol Pablo sabía, cuando él conoce el ministerio de lo que son las sociedades secretas, de los hebreos escondidos en las sociedades secretas, judíos, pero no practicantes del judaísmo. Por eso es que hay 2 apóstoles, está el primero, Pedro y Felipe, y Esteban, y Andrés, perdón, Pedro, Felipe, Andrés. Está apóstol Pablo, que es después de la resurrección, que él no andaba con el Mesías. Entonces, por eso, ¿por qué? Porque el Pablo es el apóstol conocedor de los secretos, que están, lo que se llama, digámoslo así, esta masonería del templo de Salomón verdadera. La verdadera, que no tiene nada de oscuridad, que es luminosa, que es llena de luz y llena de paz, llena de bondad, y es la que libera a los pueblos y la que hace movimientos a niveles mundiales para liberar a los pueblos de la esclavitud de los tiranos. Ese es el trabajo de las sociedades secretas hebreas, de los hebreos laicos, ¿ya? Entonces, lo que pasa allí en el judaísmo, entonces, ya que quede claro, nosotros no tenemos pelea con el Shabbat, y que quede claro, el Shabbat es una institución desde el Génesis. El mismo Padre eso no lo hizo ni siquiera Moisés, ni lo hizo el Mesías, no lo hizo nadie, lo hizo el mismo Padre Celestial. Él instituyó el Shabbat. El Shabbat lo instituye el Padre Celestial en el Génesis, y es el día de reposo. Se reposa Él. Lo hace el Padre eterno de toda la creación. El problema es el día
que ellos hacen el Shabbat para nosotros los mesiánicos. Y esa es la controversia que tuvieron con el Mesías. El Mesías jamás negó el día del Shabbat, el Shabbat y el reposo del Eterno. Lo que no aceptó jamás es que se tuviera que celebrar en un día, porque los romanos decían que era que tenía que celebrarlo en ese día, ¿ya? Y tú sabes que los sábados, en la época romana, los sábados era era como la adoración a la luna, y el domingo era como la adoración al sol, ¿ya? Entonces el Mesías no le gustaba nada de eso. Entonces que quede claro que ese es el conflicto, no el Shabbat en sí mismo. El Shabbat es sagrado y es santo. Entonces, otro ejemplo que te voy a poner de por qué ellos decían, ¿y por qué haces milagros? Le decían al Mesías, ¿por qué haces milagros en Shabbat? Y el Mesías, pues ya tenemos todas esas conversaciones que están en la palabra del Señor, y le da las explicaciones, porque él nunca es grosero con sus hermanos. Él nunca es grosero con su pueblo. El Mesías es grosero, sí, con los que vienen de otras partes de su pueblo a hacerle preguntas capciosas. Es muy duro, a veces es irónico y a veces es inclusive burlón con aquellos, o los trata de ignorantes, con aquellos que no están en su pueblo. Porque con su pueblo, él siempre a su pueblo le dio explicaciones, y a su pueblo él siempre le hablaba y le enseñaba a su pueblo. El Mesías con su pueblo siempre tuvo la paciencia con su pueblo. Por eso dice, a los míos y a los suyos vino. Por eso él dice, los míos no están enfermos. Ya, los míos, mi pueblo no está enfermo, no tiene esa enfermedad, no tiene ese veneno, no tiene genética serpentina, porque yo vine de ahí. Si mi pueblo estuviera enfermo, yo no hubiera nacido de una virgen de Israel, porque entonces la genética no estaría limpia y yo no hubiera podido nacer de una virgen de Israel. Entonces, otro ejemplo que te voy a poner de, por ejemplo, el Shabbat. Ayer estaba mirando unas cosas ahí, yo me estaba escribiendo a una empresa de trabajo justamente por internet, y resulta que se me dio, y dije, por casualidad, y resulta que yo nací un sábado, ¿ya? Un sábado 29 de 1962, no, ni tenía idea que era sábado, según lo que dice mi madre, porque mi madre nosotros no tenemos la fecha de nacimiento correcta. Mi madre no nos dio la fecha de nacimiento correcta, nosotros nos puso otras fechas, y nosotros mismos no sabemos las fechas exactas de nacimiento de nosotros. ¿Por qué el padre hizo eso? Por algo sería, evitando algo, no lo sé. Tal vez esas cartas astrales que hacen y todo ese montón de vainas que inventan. De todas formas, según mi registro civil, está el 29 de diciembre de 1962. Supongamos que yo haya nacido un sábado. Entonces imagínate, el Padre Celestial arrête o stop o para todos los nacimientos que se hacen los sábados, porque hay que tener una partera, hay que tener una niña que le ayuda a limpiar la sangre, hay que tener un médico, o hay que tener esto. Imagínate que todo se para, y no hay niños que nacen los sábados, porque es Shabbat y no se puede hacer nada el sábado. Entonces yo no hubiera nacido, ¿ya? Y eso que yo nací sin enfermera ni nada. Yo no le causé problemas a mi mamá cuando nací, porque mi mamá dice que ni siquiera sintió. Dice que ni siquiera sintió dolores de parto, que simplemente ella se puso detrás, y yo me vine, y cuando nació fue la niña, y solita, y ya está. Y cuando llegó mi papá, la niña estaba en la casa, y ya estaba esperándola yo con mi papá, esperando a mi papá. Pero esas son cosas que suceden. Entonces, imagínate que si yo hubiera nacido el 29 de diciembre, entonces yo no nazco, porque yo nací, era un sábado. Entonces el Eterno no puede hacer nacimientos en Shabbat, ¿ya? Ese es otro ejemplo. Por eso, bienaventurado el varón que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Es eso, el Mesías. David, pero es que David pecó. Hay cosas en la palabra del Señor que son como los casos de Abraham, que cuando le pone el cuchillo a Isaac, ¿era que iba a matar a Isaac? ¿O era que estaba enseñándole, mira, de donde yo vengo, se hace así, hacen así a los niños, no hagáis esto? O es una profecía, enseñando una futura profecía, que era cuando el Mesías venía a quitar el cuchillo, porque acuérdate que el que fue
el que siempre ha sido sentenciado a ser degollado es el pueblo de Israel. Y en ese caso específico era el más grande profeta, que era Juan Bautista, y fue sentenciado por Herodes, que decía que era un judío, imagínate, es que era un judío, era un falso judío, y a degollar al gran profeta de Israel, que era el verdadero heredero del trono de David, que era Juan Bautista a niveles humanos, ¿ah? y celestiales, porque se lo dio el Mesías. Entonces es la profecía donde viene el Mesías y quita el cuchillo de Herodes sobre la garganta de Juan Bautista, que no fue decapitado. Es una gran mentira también, es una gran mentira. Él nunca fue decapitado. Que por eso es que yo les explicaba lo del Cordero de Gaines's y por qué hay tanto Juanes y Juan Bautista en Europa, ¿ya? Que en cierta forma el código da Vinci no está tan mal en lo que dice. Lo que pasa es que cambia al Mesías por el Juan Bautista, ¿ya? Entonces, si le pones en vez del Mesías, le pones al Juan Bautista, las cosas vas a encontrar un poquito más de sentido a la película de Da Vinci, porque Da Vinci es un gran hombre, un gran iluminado también. Entonces, después vamos a ver, por ejemplo, el caso de quién, de que vamos eso es lo de Abraham, luego lo de Juan Bautista, luego lo del Mesías, que lo vamos a crucificar, y lo vamos a crucificar, y justamente el que hace cruces de madera es José. Entonces él va a ser crucificado por José, y José, y el herrero es el que se queda silencioso, que es el papá del Bautista, que es la herrería, que trabajaba con la carpintería. Entonces entre el uno hace los clavos y el otro hace la cruz, y aparte de eso, le crucificamos al uno, al herrero. Con el herrero sacamos la espada para degollar al hijo, que es al Bautista, y con el otro torciendo toda la profecía de Abraham, y al otro pues es el carpintero, hacemos la cruz y lo obligamos a colgar el hijo ahí. ¿Tú te imaginas esa cosa tan dantesca, tan macabra, tan espantosa y tan horrorosa en nuestra historia sagrada? ¿Y te imaginas un Padre Celestial así, como dijo el Padre Eterno, o como dijo el Mesías? ¿Usted se imagina a mi Padre, que usted le pida pan a un padre, usted se imagina que usted dice que es un padre bueno, y usted y su hijo le pide pan, usted le da una piedra? No, yo no le doy una piedra. Bueno, entonces usted, ¿por qué está diciendo que mi Padre Eterno es malo? Sí, nuestro Padre Celestial, si nosotros él tampoco es así. Si usted, siendo malo, le da cosas buenas a sus hijos, ahora imagínese el Padre bueno, que es nuestro Padre Eterno, el Eterno Elohim. Entonces todas esas cosas son unas historias malvadas y perversas del ocultismo asqueroso. Por eso tú no puedes llamar las sociedades secretas ocultistas, porque una cosa es el ocultismo. El ocultismo es aquello que pelea y que se enfurece porque no sabe los secretos muchas veces de las sociedades secretas hebreas, y ella quiere escarbar y quiere escarbar y quiere pertenecer a eso y quiere saber y cómo es que se comunican y qué es lo que hacen y cómo es. Y como no pueden, esas frustraciones los lleva a hacer esos juegos caínicos. Voy a adivinar a ver qué hace esta, y adivinar qué hace aquel, y adivinar qué hace aquella, porque cada tribu tenía su sociedad secreta. Porque cada tribu tenía su sociedad secreta, porque cada tribu es un talento, y cada tribu es un talento a desarrollar, y cada tribu es un don, y cada tribu es una misión sobre el planeta. Entonces cada una trabaja porque es una torre, es un equipo, y todo eso es tan hermoso. Entonces el ocultismo, la brujería, la hechicería, la esotería, la no sé qué, la adivinación y todo eso no son sociedades secretas, esos son clanes que se juntan para hacer adivinación, poner las cartas aquí, poner las cosas allí, inventar cosas. La Madonna sale hoy crucificada, mañana la Shakira sale en un pentagrama del diablo, la otra sale por allá saboteando la Gaga, saboteando la bandera de Estados Unidos con el PNS, o con la falocracia esa, con el símbolo del obelisco, que es el símbolo fálico de Egipto. Bueno, todo eso, pero ellos no se dan cuenta que en realidad no es ni siquiera un pene, es un lápiz. Es un lápiz. O sea, ellos no ven lo que es el lápiz y la punta que está ahí, que es un lápiz.
y es una punta de diamante, no es una pirámide. Entonces todas esas cosas, ellos mismos han caído en sus propios engaños, en sus propias mentiras, porque como claro, ellos no dicen, bueno, ellos no saben por qué pusieron, por ejemplo, ese obelisco en Estados Unidos. ¿Ya? O en Argentina, lo tienen en Estados Unidos, en Argentina, en alguna parte. Ah, porque ese es el falo y ellos se inventan. Y como los hebreos ocultos o los hebreos de las sociedades secretas, ¿ah? Que estamos hablando antiguo, ellos no se preocupan por estar explicando nada a nadie. Entonces, que lo pusieron allá, claro, y ellos han vendido que eso es el falo y el falo egipcio y el falo egipcio y la... No, es un lápiz, es una punta de diamante. Y es un faro, no un falo, un faro con R, ¿ya? Entonces, como ellos nos explican, haga y piense lo que a usted le da la gana. A veces así le contestaba el Mesías a los incrédulos, piense lo que le dé la gana. Entonces, eso era lo que hoy quería hablarles para hablarles sobre el Shabbat, sobre la importancia de lo que, porque no es la pelea del Shabbat. El Shabbat es real, es una institución celestial, está fundada por ningún hombre sobre la tierra. Está fundada por el Padre Celestial mismo dentro de la creación. Es el día que Él se toma para reposo, ese es el Shabbat. El problema del Shabbat es el día, el sábado, porque tiene que ser el sábado, porque el Mesías no estaba de acuerdo que fuera un día romano, porque su pueblo estaba bajo el dominio romano y Él no aceptaba eso. Ni siquiera eran romanos, eran más bien rumanos, porque si tú te pones a analizar bien, el rumanismo viene de todo lo que era Siria, todo lo que eran la antigua Babilonia, la antigua Mesopotamia, la antigua todo eso. No es que Mesopotamia sea Babilonia, donde se instala el reinado de Babilonia. No es que Siria le pertenezca a los babilónicos, no, es que ellos se instalan, no Egipto se instalan, ellos aquí en Europa también está instalado el último cuerno. Eso no quiere decir que los europeos sean todos satánicos o que Europa, no, ellos deciden dónde instalarse. En Colombia también hay una instalación de esa maldad, en Estados Unidos también hay una instalación, ellos se instalan donde les da la perra gana en el planeta. Miren que los aztecas, los mayas, los incas, los caínicos, ellos se instalan donde les da la gana, pero cuando tienen que llegar, que es el final de cada uno de esos reinados, de esos, hoy en día son cuernos porque se han unido todos esos cuernitos de esos antiguos imperios para unirse que se llama el último cuerno, que es el sistema que está cayendo. Entonces ellos ¿qué hacen? Ahí queda, ¿qué es lo que deja el Padre? Esas pirámides, el libro. Ellos siempre dejan dos cosas: el libro de los muertos y el valle de muertos. Un libro de muertos y un valle de muertos, es lo único que dejan, y se largan. Pero se largan ¿a dónde? Eso es lo que el Padre dice. Se van y se esconden detrás de las estrellas en regiones celestes. No quiere decir que sean los dueños de los celestes, no. Se esconden allá y se hacen pasar por ángeles de luz. Pero hay un momento de la historia donde el Eterno dice: aunque te escondas de allá arriba, de allá te bajaré. Y eso es una ciencia. Son científicos, pero científicos satánicos, que se han encargado de destruir y desordenar los climas, desordenar la tierra, desordenar el planeta, dañarlo, hacerle mal. Y cuando llega un momento como en el de Moisés, como en el del Mesías, como en el de Abraham, como el de José, pero sobre todo a Moisés, Abraham, el Mesías, Jacob, son momentos donde los baja y les toma el mando de la ciencia, porque es una ciencia celeste que no es de ellos, que se la roban siempre y que la invaden. Pero ¿por qué la invaden y la roban? Por nosotros mismos, porque la gente empieza a invocarlos, empieza a llamarlos, empieza a pedirles sabiduría, empieza a arrodillársele. Por eso es que el primer mandamiento de Israel dice: que no te hagas imágenes ni dioses y nada, porque es que todo eso está en la cabeza. Usted no es sino que empiece a pedirle una vaina esa y le llega de una la imagen de monstruos y de vainas raras y de todo eso, porque ellos viven en esos lugares oscuros, detrás de las estrellas, en los agujeros negros, y se esconden ahí detrás. Entonces ellos, ¿qué son? Son seres, pero hay una ciencia, hay hombres de carne y hueso, que trabajan para esas influencias y que se creen los dioses de la humanidad. Entonces, cuando ellos llegan a un momento en el que ya están poniendo en peligro, están poniendo el planeta azul o el Edén, llega un momento en que el Padre dice:
Y es cuando empieza a bajar laboratorios, satélites, todo. Y es cuando ellos empiezan a buscar otro planeta para huir. Porque se van a huir por allá y quieren huir por aquí, por allá. Bref, esos son otros asuntos. Entonces, bienaventurado el varón que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. El Shabbat es una dimensión celestial del Eterno, es el reposo. El Eterno porque tenía que reposarse, no. Pero es para enseñar que él es el que instituye eso. El problema con nosotros no es el día de reposo o el Shabbat del Señor. Es el día en el que los judíos lo celebraban porque era el sábado. Y que es el sábado, y que es el sábado. Y Shabbat quiere decir sábado. No, señor. No, señor. No existían ni siquiera los nombres de los días cuando el Padre estableció el Shabbat. Y si nosotros no pudiéramos trabajar ni pudiéramos hacer nada en Shabbat, entonces el sábado, pues entonces no nacerían niños, no nacería nadie, no podía curar un médico a nadie, no podía curar nada a nadie, no podían los chicos trabajar. A mí no me gusta trabajar los sábados y los domingos, no me gusta. Pero no me gusta ni porque adoro la luna, ni porque adoro el sol, ni porque el sábado se murió el Mesías y los crucificaron y al otro día el domingo resucitó el Mesías, jamás lo crucificaron y jamás el Mesías no resucitó, el Mesías se transfiguró. La resurrección, la resurrección que hizo el Mesías la hizo con Lázaro, ¿eh? Del pueblo de Israel. Juan tampoco fue degollado. De hecho es el fundador de los reinados europeos. Te guste o no te guste, es el fundador de los actuales. Fue rompiendo esa línea de maldad, la fue rompiendo. Y por eso hoy tenemos unos reinados mesiánicos. No quiere decir que se porten súper bien y que sean los mejores. No, eso es otra historia que tenemos que hablar. Pero son mesiánicos. David era mesiánico y no era perfecto. Salomón era mesiánico y no era perfecto. Eran sabios e inteligentes. Entonces, santidad es una cosa, justicia es otra cosa. A veces no necesitas ser santo para ser justo, no necesitas ser justo para ser santo, no necesitas ser Gedeón para ser justo, no necesitas ser justo para ser Gedeón. Entonces, todas esas cosas son importantes que nosotros las entendamos para saber que es un hombre bienaventurado, un varón, ojo con esto, un varón. Bienaventurado el varón que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Lo dice el apóstol Pablo y se lo decía a los varones que están encerrados, no, que están detrás de las sociedades secretas hebreas. ¿Por qué no debes condenarte a sí mismo en lo que apruebas? Y si has llegado al caso en que te condenas a sí mismo en lo que apruebas, es porque has perdido el conocimiento, el fundamento, lo esencial, que es la roca en la que está fundada el ministerio del Shabbat original del Padre eterno desde Génesis. Es porque te desviaste por alguna parte, pero eso es lo hermoso de nosotros. Nosotros, dice el Padre, que le endereza nuestros pasos, nos trae de nuevo a casa, recupera hijos pródigos, hace todo lo que se recuperaciones, resurrecciones, restauraciones. Y esto se lo dejo en el nombre precioso del Mesías, el Santo de Israel. Amén. Y yo creo que no me grabo.